Hola de nuevo, queridos cachucheros y cachucheras. Hoy tenemos un programa muy especial. Y es que este segundo capítulo de la segunda temporada sale en una fecha muy señalada, la del Día de los Difuntos. Por difunto se recuerda a todos los muertos. Dicen que ese es el día en que los muertos juzgan a los vivos y que las flores que se llevan al cementerio tienen por objeto hacer menos severo el juicio de aquellos. Así es como empieza un cuento que se llama La Gran Blancura del escritor británico John Berger. Este programa es también un encuentro con los que ya no están, pero no es que nos hayamos aficionado aquí al asunto de lo paranormal. La parte del terror, eso sí, la ponen como siempre las políticas del ayuntamiento y de las demás administraciones que siguen esa inercia en la que estamos de abandonar lo público. Lo que es de todos y de todas, incluyendo de las generaciones precedentes. Y todo eso como un paso previo para acabar privatizando y beneficiar a unos pocos que tienen los colmillos muy afilados. En definitiva, si se me permite, esa parte del miedo la ponen los zombies y los vampiros, entiéndase la metáfora, responsables de que los 2 cementerios de la ciudad de Jaén estén en la situación en la que los vecinos y las vecinas han podido ver en estos días y los trabajadores llevan sufriendo durante años. Además de lo que he leído antes, Berger, que ya forma parte también del mundo de los muertos, escribió otro texto hace 30 años al que llamó 12 tesis sobre la economía de los muertos. En él nos hablaba de una especie de interdependencia que hay entre los vivos y los muertos. Una interdependencia que ha existido siempre hasta que el capitalismo empezó a deshumanizar la sociedad. El resultado de que se haya roto eso, nos dice, es desastroso para los vivos que ahora piensan en los muertos como los eliminados y dejan de hacer los intercambios que tradicionalmente se han venido haciendo. Aquí en Jaén, por ejemplo, y como en tantos otros sitios de cerca, pues no hay nada más que darse una vuelta estos días por los 2 cementerios que tenemos para comprobar, incluso con las colas enormes que hay para coger una escalera con la que poder llegar a los nichos o que no podemos encontrar aparcamiento, pues para comprobar, decía, que la gente común y corriente resiste a esa forma de deshumanización que conlleva el sistema económico y político que estamos sufriendo. Y que eso a lo que Berger llama intercambio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos sigue haciéndose de alguna forma. Ese es el significado del Día de los Difuntos en nuestra tierra, en la tradición mediterránea que reivindicamos, con todos sus rituales de buñuelos, de gachas con picatoste y otros dulces con los que celebramos la vida juntos y los hacemos con quienes ya no están aquí, pero no dejan de estar con nosotros. Aunque cada cultura tiene su forma de celebración y no hay nada más que ver los desfiles de disfraces que se van a quedar ya también por aquí, ese intercambio es tan esencial que podemos decir que es precisamente una de las cosas más características de los humanos, desde que somos humanos. Si los estudiosos de la prehistoria se encuentran un asentamiento y hay indicios de enterramiento y de ceremonias de culto a los muertos, no hay ninguna duda de que se trata de humanos, del género sapiens. Por eso, siendo una de las cosas que definen a los sapiens, es por lo que resulta tan aterrador pensar hasta qué niveles están dispuestos a retroceder los municipios neoliberales cuando someten a nuestros cementerios al abandono y al deterioro. Eso sí que da miedo, y no las películas que ponen estos días en la tele. Pero vamos a contar una historia. En el año 2018, en la etapa anterior en la que el Partido Popular mandaba en el ayuntamiento, el equipo de gobierno empezó a dejar caer por ahí la idea de privatizar la gestión de los cementerios municipales. Al final recularon. Y bueno, puede que sea porque no se atrevieron. Entonces, porque claro, se trataba de un tema muy sensible. Pero la idea que se repetía, R que R, era la de que el ayuntamiento no podía hacerse cargo del servicio. ¿Nos suena esta canción? Recularon, sí, pero no dejaron de poner pega a que se pusiera una plantilla en los 2 cementerios que fuera estable y tuviera todos sus derechos laborales. Es decir, que no hicieron posible que los cementerios se pudieran mantener con dignidad, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque las políticas de ajuste no lo permitían. También nos sonará. Así que no se dio lo que se dice una solución, un servicio público y municipal de cementerio, como se titulaba la moción que presentó Jaén en Común y que se aprobó por unanimidad de todos los grupos que había entonces en el ayuntamiento. Lo que se hizo fue despejar la pelota y encontrar una forma de no privatizar de momento que, bueno, luego ya veremos
si la cosa se pone un poquillo más madura. En aquel entonces recordamos que se hablaba de una situación de deterioro que suponía un peligro de hacerse ya irreversible. Ahora han pasado justamente 6 años, 6, y ahora estamos un poquito más cerca de que esa situación sea irreversible. Sigue el abandono, el personal sigue siendo insuficiente y trabajando en malas condiciones. El cementerio de San Eufrasio, bien de interés cultural, está cerrado y el de San Fernando en unas condiciones que cualquiera puede ver estos días. Quien se acerque este fin de semana a limpiar, a cambiar las flores de las lápidas de los familiares o simplemente a hacer una visita, se puede dar cuenta de cuál es el estado en el que se encuentra el cementerio de San Fernando. El deterioro es visible a cada paso que se da, prácticamente. Se cae a pedazos por muchos sitios. En algunos casos incluso se percibe peligro. Se ven grietas, el suelo está ondulado, los nichos se van abriendo, se ven cascotes rotos por el suelo de ladrillos que se han caído. Y el peligro es que no es solo una percepción. Dramáticamente es que lo vivimos hace no tanto, cuando el suelo se hundió literalmente debajo de los pies de una familia que se hizo bastante daño. Y lo ven también los trabajadores cada día cuando ven, por ejemplo, una máquina hundida de morro en un agujero donde además se queman cosas sin ninguna medida real de seguridad. En nuestros programas no hemos dejado de hablar de la impotencia del ayuntamiento para cumplir las funciones más elementales. En este caso, para gestionar competencias propias como son los cementerios y las actividades funerarias de una manera que se pueda garantizar la dignidad en estas. Y a pesar de todo, todavía vemos cómo el equipo de gobierno se felicita de lo que han hecho para acondicionar los 2 cementerios de Jaén en un par de semanas. Dicen que durante todo el año realizan un mantenimiento continuo, pero que en estos días hay un refuerzo. Dice el concejal Losa, del PP, que irónicamente es concejal, entre otras cosas, de conservación, que es para que todas las personas que van al cementerio estos días lo vean en las mejores condiciones posibles. Bueno, por lo menos tiene la cautela de no decir en buenas condiciones, porque lo que no pueden hacer las personas que trabajan en ese refuerzo en el cementerio es hacer milagros. Pueden trabajar, pero no pueden hacer milagros y hacer que no se vea que el cementerio, los 2 cementerios, llevan años deteriorándose y sin que haya medios ni personal suficiente. Y es que las personas que trabajan allí todo el año, milagros no hacen, pero sí que hacen todas las tareas que se puedan imaginar, aunque no les corresponda hacerlas y con muchas menos manos de las que, desde luego, están haciendo falta. Y haciendo todo eso, estos trabajadores todavía tienen que sufrir peligros, grietas enormes, incluso en esas nuevas construcciones del cementerio que, por cierto, también se han celebrado mucho por parte del equipo de gobierno y que generan muchas, pero que muchas dudas. En fin, aquí en este abandono aparece siempre el fantasma de la privatización, la mercantilización de todo, la renuncia a hacer lo que es propio de la política de verdad para que puedan encontrar un nicho de negocio, y nunca mejor dicho, quienes solo entienden de eliminados que todavía pueden ser rentables. Para ellos, para los vampiros que de verdad existen, sí que no hay ninguna brecha entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Todo es un negocio posible y para que ese negocio posible sea una realidad, lo público tiene que morirse, pero morirse de verdad. Y si está delicada la situación del cementerio de San Fernando, ya un tema aparte es el de San Eufrasio, bien de interés cultural y de memoria histórica, donde sigue habiendo más de 1000 cuerpos sin identificar y está en una situación de ruina, tal que ni siquiera se puede abrir regularmente. Una y otra vez se posponen las promesas de empezar las tareas de identificación de los cuerpos que allí hay y del mantenimiento de las instalaciones o de la conservación que vamos a contar. Hemos querido preguntarle algo sobre el cementerio de San Eufrasio a Mar Rodríguez, que además de una amiga de la cachucha y, por cierto, alguien que conoce bien y admira mucho también a John Berger, es historiadora del arte. Bueno, al hilo del tema que se está tratando hoy y también como historiadora del arte y como persona comprometida con el conocimiento, la difusión y la protección y la conservación del patrimonio, y la patrimonialista que considero que soy, me gustaría hacer algunas consideraciones en torno a este tema que estamos tratando, ¿no? Del cementerio.
En primer lugar, hay que señalar lo que es un cementerio histórico y lo que significa el cementerio de San Eufrasio para la ciudad de Jaén. Este cementerio podemos verlo como una especie de microcosmos que reflejaría no solo la historia de nuestra propia ciudad, sino también sería un espejo en el que podemos ver a día de hoy las políticas de abandono, de castigo, de deshumanización que han caracterizado a nuestra sociedad contemporánea. Este cementerio, que se funda en el siglo XIX, en el contexto en el que el desarrollo del urbanismo y el crecimiento demográfico de nuestra ciudad exigía una nueva forma de gestión, podríamos decir, funeraria, el cementerio, como digo, aparece como un espacio necesario que debía honrar a los muertos y proporcionarles un lugar de descanso digno. Sin embargo, y contradictoriamente, pues hoy se encuentra cerrado y, como sabemos, en un estado de deterioro alarmante. Se contabilizan en más de 1000 cuerpos los que están sin identificar y realmente es un reflejo muy sombrío de la falta de atención por parte de la administración pública a nuestra ciudad y a nuestra gente. La historia de un cementerio, y de este cementerio en concreto, debe ser precisamente un testimonio de respeto y de memoria, pero el estado actual de abandono en el que se encuentra, pues tenemos que verlo también como una crítica abierta a cómo tratamos a los que han fallecido. La falta tanto de cuidado, de sensibilidad y la negligencia hacia este espacio sagrado son realmente unos indicativos de una sociedad que solo busca masificar la eficiencia y minimizar los costos. Y en este camino pues, ha dejado de lado la dignidad de hasta sus propios muertos. Este fenómeno, el del cementerio, no tenemos que verlo como un problema exclusivamente administrativo, sino que realmente es el síntoma de un capitalismo que deshumaniza y donde el valor se mide exclusivamente en términos económicos y no en el respeto a la memoria colectiva. La arquitectura y el patrimonio de este cementerio, que una vez fue el símbolo de la evolución del arte funerario y un propio reflejo de la identidad cultural de Jaén, se ha convertido a día de hoy en un espacio pues, totalmente olvidado. Toda la ornamentación, la escultura, los panteones que deberían contarnos historias de vidas pasadas y conectar a las generaciones actuales con las pasadas, pues realmente se encuentra cubierto de polvo y de olvido. Y este abandono no solo está privando a los muertos de la dignidad que se merecen, sino que también empobrece nuestra cultura y nuestra capacidad de recordar. La crisis que se vive a día de hoy en el cementerio de San Eufrasio debe ser una llamada de atención. Es importante, necesario y urgente que la sociedad reclame su derecho a honrar a sus muertos, no solo restaurando el cementerio como un espacio físico, que es muy necesario, sino también restableciendo nuestra conexión con la memoria histórica. La recuperación de este lugar no solo hay que medirlo como una necesidad de recuperar el patrimonio, sino también yendo más allá como una necesidad moral que nos obliga a enfrentar el pasado y a reconocer que al olvidar a nuestros muertos también nos estamos olvidando a nosotros y a nosotras mismas. Me quedo con esa idea del llamamiento a que actuemos y también con esta última cosa que decía. Y al hilo, me gustaría también añadir que cuando el respeto a los muertos y a la memoria no cuentan para los gobernantes es porque hace tiempo ya que se han desentendido también de los vivos. No nos engañamos y no nos engañan, porque esta historia, como pasa con tantas otras cosas en la ciudad de Jaén, ya no la sabemos. E igual que con tantas otras cosas, viene de años, de unos cuantos años ya. Bueno, pues tenemos que irnos y ya que estamos todo el rato manteniendo esta especie de cita secreta con el escritor John Berger, antes de terminar me gustaría leer una de las declaraciones de amor más impresionantes que podemos encontrar en ningún sitio. También es suya y dice así: lo que más me reconcilia con mi propia muerte es la imagen de un lugar en el que tus huesos y los míos sean sepultados, tirados, desenterrados juntos. Allí estarán desperdigados en confuso desorden. Una de tus costillas reposa contra mi cráneo. Un metacarpo de mi mano izquierda yace dentro de tu pelvis. Como una flor, recostado en mis costillas rotas, tu pecho. Esparcidos como la grava, los cientos de huesos de nuestros pies. ¿No deja de ser extraño que esta imagen de nuestra proximidad, que no representa sino mero fosfato de calcio, me confiera un sentimiento de paz? Pero así es. Contigo puedo imaginar un lugar en donde ser fosfato de calcio es suficiente.
Terminamos así, pues, hablando del amor. Al fin y al cabo, de eso es de lo que se trata esto del Día de Todos los Difuntos. Queremos seguir celebrándolo y exigimos que se cumplan las condiciones para que podamos hacerlo, en este caso, con un servicio digno y municipal de cementerio. No nos podemos permitir caer en la apatía en la que quieren que caigamos porque no nos perdonarían nuestros difuntos. Como siempre, gracias al super equipo que hace posible que este programa salga para adelante. Un saludo especial a quienes nos juzgan hoy, esperando que no sea muy severamente, y otro saludo a los operarios que trabajan cada día para que, a pesar de todo y de lo que hacen los políticos neoliberales y los intereses privados, a pesar de todo, digo, a duras penas, los cementerios se mantengan en pie y puedan abrir las puertas para recibirnos. Al final, como siempre, son los trabajadores y las trabajadoras de esta ciudad quienes hacemos que la vida siga funcionando en ella. Y al fin y al cabo, de eso iba este programa, ¿no? De la vida. Cachucheros y cachucheras, hasta la próxima.